cómo era el mundo antes del gran diluvio, el período antediluviano, un término derivado de las palabras latinas an, que significa antes, y diluviano, que significa diluvio, se refiere a un tiempo en la historia antigua antes del gran diluvio, como se describe en el libro del Génesis de la Biblia. Un mundo misterioso, un estilo de vida algo desconocido, criaturas que ya no existen, personas que vivieron cientos de años, gigantes que se dice que deambularon por la tierra. Todo esto describe una era que despierta la curiosidad de muchos, pero ¿realmente sucedió esto y antes del diluvio bíblico que lavó el antiguo mundo para dar a luz a uno nuevo? ¿Cómo era realmente la vida? ¿Cómo pudieron los humanos vivir durante cientos de años? ¿Eran los humanos más avanzados espiritualmente durante este tiempo? ¿Y qué tipo de sabiduría se perdió en el diluvio? Los mitos del diluvio son un tema predominante en las mitologías globales, a menudo sirviendo como cuentos de advertencia o explicaciones sobre los orígenes de la civilización. En leyendas mesopotámicas como la epopeya de Gilgamesh y el épico de Atrahasis, personajes como Utapisham y Atrasis son advertidos por los dioses para construir barcos y escapar de catástrofes. Una historia similar existe en la mitología hindú, donde Manu recibe una advertencia divina de un pez, una encarnación del dios Vishnu. La mitología griega ofrece el relato de Deucalión y Pirra, quienes sobreviven a un diluvio enviado por Zeus y repueblan la tierra a través de un ritual único que involucra piedras. En la tradición nativa americana de los Hopis, la deidad Sotuknang orquesta un diluvio que salva solo a los fieles, quienes son guiados bajo tierra por las hormigas. Pero, ¿cómo era antes del diluvio global descrito en los mitos de todo el mundo? Los relatos del período antediluviano a menudo describen un paisaje drásticamente diferente al de hoy, y los textos bíblicos y relatos similares en otras culturas a menudo retratan la tierra como un paraíso idílico y fértil. Fue un tiempo en el que la humanidad era relativamente nueva y, según algunas interpretaciones, poseía conocimientos o habilidades que se han perdido desde entonces. La tierra a menudo se describe como exuberante y fértil, llena de recursos abundantes que hacían la vida más fácil en comparación con las dificultades que seguirían después del diluvio. Las descripciones del mundo antes del diluvio varían en diferentes tradiciones mitológicas, pero hay algunos temas comunes. Curiosamente, en muchos mitos, el período antes del diluvio a menudo está marcado por la decadencia moral o social, la desobediencia o alguna forma de desequilibrio que provoca la intervención divina. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh y el épico de Atrahasis de Mesopotamia, los dioses deciden inundar la tierra porque los humanos se han vuelto demasiado ruidosos y perturbadores, alterando el orden divino. De manera similar, en la tradición judeocristiana, la Biblia registra el período antediluviano en los primeros capítulos del libro del Génesis. Según estos relatos, en la era antediluviana, la civilización humana logró grandes logros, pero también creó una cultura de pecado. La tradición nativa americana Hopi sugiere que las personas se habían apartado del camino del equilibrio espiritual, enfocándose demasiado en las ganancias materialistas. Según la tradición china, el mundo antes del diluvio era un lugar de caos y sufrimiento debido a que los ríos se desbordaron e inundaron la tierra. En los mitos africanos y mesoamericanos, como los de los totonacas y los aztecas, el mundo antes del diluvio era a menudo un lugar de exceso de población que necesitaba ser purificado. Los mitos del diluvio son un tema predominante en las mitologías globales, a menudo sirviendo como cuentos de advertencia o explicaciones sobre los orígenes de la civilización. En leyendas mesopotámicas como la epopeya de Gilgamesh y el épico de Atrahasis, los personajes como Utapisham y Atrasis son advertidos por los dioses para construir barcos y escapar de catástrofes. Una historia similar existe en la mitología hindú, donde Manu recibe una advertencia divina de un pez, que es una encarnación del dios Vishnu. La mitología griega ofrece el relato de Deucalión y Pirra, quienes sobreviven a un diluvio enviado por Zeus y repueblan la tierra a través de un ritual único que involucra piedras. En la tradición nativa americana de los Hopis, la deidad Sotuknang orquesta un diluvio que salva solo a los fieles, quienes son guiados bajo tierra por las hormigas.
pero cómo era antes del diluvio global descrito en los mitos de todo el mundo. Los relatos del período antediluviano a menudo describen un paisaje drásticamente diferente al de hoy, y los textos bíblicos y relatos similares en otras culturas a menudo retratan la tierra como un paraíso idílico y fértil. Fue un tiempo en el que la humanidad era relativamente nueva y, según algunas interpretaciones, poseía conocimientos o habilidades que se han perdido desde entonces. La tierra a menudo se describe como exuberante y fértil, llena de recursos abundantes que hacían la vida más fácil en comparación con las dificultades que seguirían después del diluvio. Las descripciones del mundo antes del diluvio varían en diferentes tradiciones mitológicas, pero hay algunos temas comunes. Curiosamente, en muchos mitos, el período antes del diluvio a menudo está marcado por la decadencia moral o social, la desobediencia o alguna forma de desequilibrio que provoca la intervención divina. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh y el épico de Atrahasis de Mesopotamia, los dioses deciden inundar la tierra porque los humanos se han vuelto demasiado ruidosos y perturbadores, alterando el orden divino. De manera similar, en la tradición judeocristiana, la Biblia registra el período antediluviano en los primeros capítulos del libro del Génesis. Según estos relatos, en la era antediluviana, la civilización humana logró grandes logros, pero también creó una cultura de pecado. La tradición nativa americana Hopi sugiere que las personas se habían apartado del camino del equilibrio espiritual, enfocándose demasiado en las ganancias materialistas. Según la tradición china, el mundo antes del diluvio era un lugar de caos y sufrimiento debido a que los ríos se desbordaron e inundaron la tierra. Numerosos académicos sugieren que el lapso de tiempo desde la creación del mundo hasta el diluvio podría haber sido más largo que el resto de los intentos de la historia de la IAL. Se han hecho intentos para fechar este período, pero sin llegar a una conclusión. De hecho, la única fuente que proporciona información cronológica sobre la era anterior al diluvio es la lista genealógica en el Génesis, capítulo 5. Sorprendentemente, estas historias de ese período a menudo presentan personajes legendarios, algunos de los cuales se dice que vivieron durante cientos de años. Uno de los personajes más destacados de la tradición judeocristiana es Matusalén, conocido por su vida increíblemente larga. Era hijo de Enoc y abuelo de Noé, y es conocido principalmente por su asombrosa longevidad de 969 años. Cuando Matusalén había vivido 187 años, se convirtió en padre de Lamec. Matusalén vivió después del nacimiento de Lamec 782 años y tuvo otros hijos e hijas, así que todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Pero él no es el único que vivió tanto tiempo. Aquí hay algunas citas más de la Biblia. Cuando Adán había vivido 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Después de que Set nació, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Adán vivió 930 años y luego murió. Cuando Enoc había vivido 65 años, se convirtió en padre de Matusalén. Después de que Enoc se convirtió en padre de Matusalén, caminó fielmente con Dios durante 300 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años y caminó fielmente con Dios. Luego desapareció porque Dios se lo llevó.